Vamos a empezar ya con la lectura. Mi nombre es Verónica Zapana, soy terapeuta holístico, donde pues hablamos o tomamos temas de lo que es emocional, ya todo lo emocional, o sea, sanación emocional, ya, y a donde aplico pues las técnicas de lo que son programación neurolingüística, lo que es el estudio del árbol genealógico. Toda la historia se revisa con eso ¿no? O sea, la historia en sí está en tu árbol genealógico, ¿sí? De ahí vemos la raíz, ¿no? De las emociones que uno va repitiendo, ¿bien? Las historias que uno va viviendo. Y también lo que es numerología y tarot. Bien, amigos, vamos a empezar, ya estamos el día 20 de la lectura. Y estamos leyendo este libro, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Muy bien. Bienvenidos a los que están viendo solitario. Jefferson. Squid, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ya empezar. Recuerden, la lectura lo estamos haciendo de lunes a viernes, ¿ya? Bien. Dice, estados de ánimo negativo, pensamientos negativos. Bien. Dice, estoy preocupado por mi hijo. Acaba de ingresar en el equipo de fútbol de la universidad y sé que puede lesionarse en cualquier momento. Es lo que dice. Presten atención lo que dice. ¿No? Y sé que, imagínense que diga, sé que, o sea, lo está, ¿no? Como si lo está programando prácticamente, lo está haciendo. ¿Mm? Me pone tan nerviosa verle en el campo que no quiero, dice, ¿no?, asistir a ninguno de sus partidos. Estoy segura de que esto le resulta decepcionante, pero la verdad es que simplemente no puedo soportarlo. No puedo soportarlo. Quien así habla es una mujer que está en terapia a causa de una ansiedad. Ella comprende perfectamente que su preocupación no le permite vivir como le gustaría. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión tan sencilla como ir y no a ver el partido que jugará su hijo, su mente se ve, dice, asediada por los terribles pensamientos. En tales condiciones no es libre de elegir porque sus preocupaciones desbordan su razón. Tan fuerte, ¿no?, lo que piensa ahí la mamá. Bienvenidos, buenos días, José, Verónica, Violeta, Gloria, Jaime, muy buenos días. Luis, Yamoca, buenos días. Juan, Joel, buenos días. Helado Sarzán, buenos días. Continuando aquí. Como ya hemos visto, la preocupación es la esencia de los efectos perniciosos de la ansiedad sobre todo tipo de actividad mental. La preocupación es, en cierto modo, una respuesta útil tan desencaminada, una especie de ensayo mental ante la previsión de una amenaza. Pero este ensayo mental se convierte en un auténtico desastre cognitivo cuando nuestra mente que se quede atrapada en una rutina obsoleta que capta nuestras atenciones e impide todo intento de focalizarla en cualquier sitio, en cualquier otro sitio. La ansiedad entorpece de tal modo el funcionamiento del intelecto que constituye un predictor casi seguro del fracaso en el entrenamiento o el desempeño de una tarea compleja.
intelectualmente exige una tensa como la que llevan a cabo. Por ejemplo, los controladores de vuelo, como ha demostrado un estudio realizado sobre 1790 estudiantes de control del tráfico aéreo, es muy probable que los ansiosos terminen fracasando, aunque sus puntuaciones en los test de inteligencia sean francamente elevadas. De hecho, la ansiedad también sabotea todo tipo de rendimiento académico. 126 estudios diferentes que implicaban a más de 36,000 personas han puesto de relieve que cuanto más proclive a preocuparse es la persona, más pobre resulta su rendimiento académico, sin importar el tipo de medición utilizada, fuera la clasificación por el test, la puntuación media o los test de rendimiento. Cuando a las personas que tienden a preocuparse se les pide que lleven a cabo una tarea cognitiva como, por ejemplo, clasificar objetos ambiguos en una o dos categorías y que describan lo que pasa por su mente mientras lo están haciendo. Suelen mencionar la presencia de pensamientos negativos, como no seré capaz de hacerlo, yo no soy bueno en este tipo de pruebas, etc., que obstaculizan directamente en el proceso de toma de decisiones. De hecho, cuando a un grupo de control de sujetos normalmente despreocupados se les pidió que se preocupasen durante 15 minutos, su rendimiento disminuyó considerablemente. Y cuando, por el contrario, a quienes suelen preocuparse se les ofreció una sesión de relajación que reduce el nivel de preocupación de 15 minutos antes de emprender la tarea, llegaron a desempeñarla sin ningún tipo de problemas. Richard Alpert, que fue quien primero estudió científicamente la ansiedad de la década de los 70, me confesó que el motivo que despertó su interés en este tema radicaba en las malas pasadas que le hicieron los nervios en los exámenes de su etapa de estudiante. Algo que a su compañero Ralph Haber, por el contrario, parecía estimularle. Esa investigación, entre otras muchas, ha demostrado que existen dos tipos de estudiantes ansiosos: aquellos a quienes la ansiedad menoscaba su rendimiento académico y aquellos otros que son capaces de trabajar bien a pesar de la tensión o tal vez gracias a ella. La paradoja es que la misma excitación e interés de hacerlo bien que motiva a los estudiantes como Haber a prepararse y a estudiar para la ocasión puede sabotear, en cambio, los esfuerzos de otros. En las personas que, como Albert, son muy ansiosas, la excitación previa al examen interfiere con el pensamiento y el recuerdo claro necesarios para estudiar eficazmente, enturbiando también durante el examen la claridad mental requerida para un buen rendimiento. La magnitud de las preocupaciones que tiene la gente mientras está haciendo un examen es proporcional a la pobreza de su ejecución, porque los recursos mentales invertidos en una determinada tarea cognitiva. La preocupación reduce los recursos
disponibles para procesar otro tipo de información. En este sentido, si estamos preocupados por suspender el examen, dispondremos de mucha menos atención para elaborar una respuesta adecuada. Es así como nuestras preocupaciones terminan convirtiéndose en profecías autocumplidas que conducen al fracaso. En cambio, quienes controlan sus emociones pueden utilizar esa ansiedad anticipatoria, por ejemplo, sobre un examen o una charla próxima, para motivarse a sí mismo, prepararse adecuadamente y, en consecuencia, hacerlo bien. Según afirma la psicología, la representación gráfica de la relación existente entre la ansiedad y el rendimiento, incluido el rendimiento mental, constituye una especie de U invertida. En la cúspide de esta U invertida está la relación óptima entre ansiedad y el rendimiento. El mínimo nerviosismo que permite alcanzar al máximo rendimiento, pero muy poca ansiedad. La parte izquierda de la U genera apatía o muy poca motivación, mientras que el exceso de ansiedad, la parte derecha de la U, sabotea todo intento de hacerlo bien. ¿Qué les parece hasta aquí esta lectura? Pueden hacer sus comentarios, preguntas. Vamos a ver quiénes están aquí. Los Queen, buenos días. Yamoca, buenos días. Jorge, Van, muy buenos días. Jaime, Gloria, bienvenidos aquí a esta lectura de inteligencia emocional. O sea, estamos hablando, ¿no? O sea, este libro también te va a hablar de las emociones, ¿no? En este caso de hoy es de lo que uno cuando está pensando, ¿no? O sea, tiene pensamientos negativos, ¿no? Dice estados de ánimos negativos, o sea, pensamientos negativos. Como al inicio de la lectura, ¿no? Una mamá no quería ver el partido de su hijo porque temía, o sea, ella ya lo estaba viendo, como si, o sea, visualizaba de que su hijo se va, pues, ¿no? Accidentar, se va a romper un hueso, ¿no? Porque lo decía, es como que estaría pasando, ¿no? Y entonces, muy ansiosa, pues no quería ir a ver los partidos. Imagínense hasta qué punto, ¿no? Uno cuando sufre de ansiedad, se imagina, o sea, el pensamiento vuela. Y pues ahí, a ver aquí, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. No, eso es poco como decirnos, y como dice, que nos lleva al fracaso, nos puede llevar al fracaso. Y son dos tipos, como si no, otros, puede haber una ansiedad, ¿no? Una ansiedad, pero si tú lo sabes manejar, te va a resultar bien, porque esta ansiedad un poco es lo que te va a incitar a prepararte más, hacerlo con más tiempo, con anticipación y todo, ¿no? Pero si no controlas esta ansiedad, pues te va a hacer cometer errores. Imagínense, más vas a estar pensando en lo que puede suceder adelante y no vas a no ocuparte en el presente. Entonces, pues, no, si imagínate, tienes una entrevista, tienes una reunión con alguien importante, te ganan los nervios, como se dice. Entonces hay que controlar esas emociones, ¿no? Vamos continuando aquí en la lectura. Estamos de las lecturas de lunes a viernes a las 6, amigos. Ya, ahorita estamos en TikTok, en Facebook, pero más tarde lo vamos subiendo en YouTube. Ya en YouTube están todas las lecturas de los días. También puedes encontrar de numerología, que también hablo de numerología. El día que naciste, ¿no? Está ahí, tiene información, tu fecha de nacimiento. Bien, también hablo de las heridas de la infancia. Ahí también puedes encontrar en YouTube. Bien, continuando aquí con la lectura, dice, un estado ligeramente eufórico.
al que técnicamente se le denomina hipomanía. Parece óptimo para escritores y otro tipo de profesiones creativas que existen un pensamiento fluido e imaginativo, un estado de que se halla en la cúspide de la U invertida. Pero cuando la euforia se descontrola, como ocurre en la exhalación del estado de ánimo tornácido del maníaco depresivo, se convierte en la franca manía, un estado en el que la agitación socava toda capacidad de pensar de un modo lo suficientemente coherente como para desempeñarse adecuadamente bien. Aunque las ideas fluyan con libertad, en realidad con demasiada libertad, como para poder persistir en cualquiera de ellas y elaborar un producto terminado. Los estados de ánimo positivo aumentan la capacidad de pensar con flexibilidad y complejidad, haciendo más difícil encontrar soluciones a los problemas, ya sean intelectuales o interpersonales. Esto parece indicar que una forma de ayudar a alguien a resolver un problema consiste en contarle un chiste. La risa, al igual que la euforia, parece ampliar la perspectiva y, de este modo, ayuda a la gente a pensar con más amplitud y a asociar con mayor libertad, advirtiendo relaciones que, de otra manera, podrían pasar inadvertidas. Una habilidad mental importante no solo para la creatividad, sino también para el reconocimiento de las relaciones complejas y la previsión de las consecuencias de una determinada decisión. Los beneficios intelectuales de una buena carcajada son más sorprendentes cuando se trata de resolver un problema que exige una solución creativa. Un estudio ha descubierto que quienes acaban de ver una película crónica en vídeo resuelven mejor los rompecabezas que suelen usar los psicólogos que se ocupan de valorar el pensamiento creativo. En esa investigación se le da a la gente velas, cerillas y una caja de tachuelas y se les pide que busquen la forma de colocar una vela en un panel de corcho para que pueda arder sin que la cera gotee al suelo. La mayor parte de la gente ante ese problema cae en una especie de fijación funcional y solo piensa en utilizar los objetos de un modo convencional, pero comparados con aquellos otros que habían visto una película de matemática, quienes acaban de ver la película cómica descubrieron un uso alternativo de la caja y llegaron a una solución creativa, clavándola con tachuelas a la pared y utilizándola como palmatoria. E incluso los cambios más ligeros de estado de ánimo pueden llegar a modificar nuestros pensamientos. La capacidad de planificar y tomar decisiones de las personas de buen humor presenta una predisposición perspectiva que les lleva a pensar de una manera más abierta y positiva. Interesante, ¿no? Una persona ¿no? que sonríe y se ríe a carcajadas, o sea, puede más, ¿no? a desarrollar soluciones, o sea, son más creativos y solucionan más rápido, ¿no? Ya sea de problemas, retos que tengan, en este caso pruebas que se hicieron. ¿Mm? Esto te explica en parte, porque la memoria es un fenómeno específico de estado. Es decir, que
Por ejemplo, en un estado positivo, solemos recordar acontecimientos positivos. De este modo, en la medida que nos sentimos a gusto mientras estamos pensando en los pros y contras de un determinado curso de acción, nuestra memoria busca datos en una dirección positiva, inclinándonos, por ejemplo, a emprender acciones más aventuradas y arriesgadas. Esto me lleva a recordar en el libro que hemos leído, no tengo acá, es un libro de Ismael Cala, donde hablaba de las emociones también. Cuando habló, por ejemplo, la emoción de la alegría, cuando uno está feliz, alegre, pues era más creativo, era una persona que se relacionaba con más personas, ¿no? Que tenía más oportunidades, obviamente, ¿no? Y en cambio, la persona cuando estaba, pues, triste, se encogía su energía, ¿no? Es más, se encierra en su habitación y no sale, ¿cierto? Entonces, tiene menos, o sea, es como se queda estancado o estancada. Y no está pensando más en la solución del problema, sino en esa emoción, en lo que ha sucedido, o esa pérdida, ya sea por alguien o por algo, ¿no? Eso es la tristeza, ¿no? Perder a algo o a alguien. Entonces, no, su energía se reduce, se minimiza y se aleja de las personas. Entonces va en contra, ¿no? De su desarrollo personal y todo eso. No digo que no debes de ponerte triste, sí, el momento no pasa o algo, situación donde te pones triste, sí, siéntelo, sí, no digo que lo niegues, sí, siéntelo, llóralo, si quieres gritar, grítalo, ya, pero descargas toda esa energía que tienes, esa tristeza, y luego pues me seco las lágrimas y continúo, porque la vida continúa, sigue, las horas continúan, no para, por lo tanto a seguir. ¿Ya? Entonces ahí estás manejando tus emociones, ¿no? Estás siendo responsable por ti, ¿ya? Entonces, aquí nos lo dice el libro, ¿no? Las personas que pues sonríen, que están alegres, estas personas tienden a ser más creativos, más activos y por lo tanto más rápido van a dar solución a algo, ¿ya? Y los pensamientos obviamente son positivos, ¿no? Y si vas a estar con los pensamientos negativos y vas a seguir otro, como una cadena, pues te vas a quedar atrapado y no vas a salir de esto. ¿No? Entonces lo más recomendable, pues, ¿no? Pensar en positivo. Si estás pensando en negativo, dices, no, saca esto, sal, me lo saco. Sí, literal. Recuerdo en un libro el espejo, ¿no? Imagínate todo, mira, todo lo que te imaginas, tu cerebro cree que está sucediendo. O sea, no va a distinguir si es real o mentira lo que estás pensando. O sea, tu cerebro ve todo, todo lo toma como verdad. O sea, el inconsciente no cree en las bromas. Ya no lo cree en las bromas. Entonces, mejor es pensar en positivo. Y si estás pensando en negativo, dices, te imaginas que tienes un disco acá, aprietas ese botón y sacas el disco y lo lanzas. De verdad, ¿no? Es actuar. Y cree que realmente te lo está sacando ese pensamiento negativo. Sí. En continuando aquí, ¿qué dice? De la misma manera, los estados de ánimos negativos sesgan también nuestros recuerdos. Es una dirección negativa, haciendo más probable que nos contraigamos en decisiones más temerosas y suspicaces. Así pues, el descontrol emocional obstaculiza la labor del intelecto, pero, como ya hemos visto en el capítulo 5, podemos volver a hacer cargo de las emociones descontroladas. La verdadera aptitud maestra que facilita otros tipos de inteligencia. Veamos ahora algunos casos pertinentes a este respecto.
las ventajas de la esperanza y el optimismo, aquellos momentos difíciles en los que la gente se supera a sí misma. Hasta acá es esta lectura del, ¿no?, estados de ánimo negativo, pensamientos negativos. ¿Ya? Entonces, no nos conviene estar, ¿no?, pensando en negativo. Imagínate si eres ansiosa o ansioso, ¿no? Es que estás pensando en lo que va a pasar adelante, sin embargo todavía no pasa. Por eso es mejor, hasta cierto punto sí, no puedes imaginarte, sí, pero ¿qué debo hacer para esto? O sea, ¿cómo prever eso? Entonces ahora, ¿no?, concentrate en lo que o sea, el presente, vivir el presente, ¿ya? Bien, aquí, continuando con otro título que dice Pollyanna y la caja de Pandora, el poder del pensamiento positivo. Vamos a ver, bien, hemos ya leído del pensamiento negativo, ahora vamos a leer el pensamiento positivo. ¿Qué tal? Buenos días, Lucho, Miss Jerry. Buenos días, buenos días. Bien, ¿qué dice? ¿Qué es lo que harías en el caso de que acabaras de saber que has suspendido un examen parcial en el que esperabas sacar un notable? La respuesta es la situación, dice, no, hipotética, depende casi exclusivamente del nivel de expectativas. Los estudiantes universitarios con alto nivel de expectativas contestaron que trabajarían duro y pensaron en las muchas cosas que podrían hacer para aprobar el examen final. Aquellos otros cuyo nivel de expectativas era moderado también pensaron que varias alternativas posibles, pero parecían menos indispuestos a lograrlo. Y, ¿no?, comprensiblemente, los estudiantes con bajo nivel de expectativas se desalentaron y dejaron que renunciarían al presentarse el examen final. Pero no estamos hablando de algo puramente teórico, porque cuando Snyder, el psicólogo de la Universidad de Kansas que llevó a cabo este estudio, comparó el rendimiento académico real de universitarios con alto y bajo nivel de expectativas, descubrió que este nivel era un mejor predictor de los resultados de los exámenes del primer semestre que sus puntuaciones en los exámenes en el primer semestre SAT, decimos puntuaciones en el SAT, un test que tiene, por cierto, una elevada correlación con el CI, o sea, coeficiente intelectual, ¿no?, supuestamente capaz de predecir el rendimiento de los universitarios. Una vez más, dado aproximadamente el mismo rango de capacidades intelectuales, las aptitudes emocionales son las que establecen las diferencias. La conclusión de Snyder fue la siguiente: los estudiantes con un alto nivel de expectativas se proponen objetivos elevados y saben lo que deben hacer para alcanzarlos. El único factor responsable del distinto rendimiento académico de estudiantes con similar aptitud intelectual parece ser su nivel de expectativas. Según cuenta la conocida leyenda, los dioses, celosos de su belleza, regalaron a Pandora, una princesa que la antigua Grecia, una misteriosa caja, advirtiéndole que jamás debía abrirla. Pero un día la curiosidad y la tensión pudieron más que ella y finalmente abrió la tapa para ver su contenido, liberando así en el mundo las grandes aflicciones para cerrar la caja justo a tiempo y evitar que se escapara de ella la esperanza. Un único rendimiento que se hace soportable las miserias de la vida. Según los modernos investigadores, la esperanza no solo ofrece consuelo a la aflicción,
sino que desempeña un papel muy importante en los dominios tan diversos como el rendimiento escolar y el hecho de soportar un trabajo pesado. Técnicamente, técnicamente hablando, la esperanza es algo más que la visión ingenua de que todo irá bien. En opinión de Snyder, se trata de la creencia de que uno tiene la voluntad y dispone de la forma de llevar a cabo sus objetivos, cualesquiera que estos sean. Ciertamente, no todo el mundo tiene el mismo grado de expectativas. Hay quienes creen que son capaces de salir de cualquier situación o de controlar de la forma de resolver los problemas, mientras que otros simplemente no se ven con la energía, la capacidad o los medios de alcanzar sus objetivos. Según Snyder, las personas con un alto nivel de expectativas comparten ciertos rasgos, entre los que destacan la capacidad de motivarse a sí mismo, de sentirse o suficientemente diestros como para encontrar la forma de alcanzar sus objetivos, de asegurarse de que las cosas irán mejor cuando estén atravesando una situación difícil, de ser lo bastante flexibles como para encontrar formas diferentes al alcanzar sus objetivos, o de cambiarlos en el caso de que la resultante imposible de alcanzar, y de saber descomponer una tarea compleja con otras más sencillas y manejables. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, la esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad. Dice, no, el derrotismo o la depresión cuando tropieza con dificultades y contratiempos. De hecho, las personas esperanzadas se deprimen menos en su navegación a través de la vida en búsqueda de sus objetivos. Y también se muestran menos ansiosas en general y experimentan menos tensiones emocionales, ¿no? Aquí, ¿qué te está manejando? ¿Qué está diciéndonos, no? Las personas con esperanza sufren menos esto, ¿no? O sea, saben manejar la ansiedad, ¿no? Es que ellos creen que va a suceder, ¿no? Si tienen un examen, ellos tienen esperanza de que van a lograr eso. O sea, un pensamiento positivo, ¿no? Y por lo tanto, la ansiedad pues va a bajar. O sea, no está pensando en lo que no va a lograrlo o sino simplemente sí tiene esperanzas de lograrlo y confía más en sí mismo, ¿no? Eso, ¿qué tal? Buenos días, operaciones, Comi. Muy buenos días, Saturno. Sí. Muy bien. Todavía tenemos acá, a ver, ya. Entonces tenemos acá el optimismo, el gran motivador. Vamos a leer eso, bien. Entonces, terminando con ese tema, ya vamos a quedarnos. El flujo, la neurobiología de la excelencia, eso lo vamos a leer ya mañana. Hoy vamos a leer esto. Bien, dice el optimismo, el gran motivador. Amigos, si te está gustando la lectura, tapa la pantallita, amigos, tapa la pantallita. ¿Ya? Muy bien. Bien, dice acá, los americanos interesados en la natación obligan muchas esperanzas en Matt Biondi, un miembro de equipo olímpico de Estados Unidos. En 1988, algunos periodistas deportivos llegaron a afirmar que era muy probable que Biondi igualara la hazaña realizada por Mark Spitz en 1972.
de ganar 7 medallas de oro, pero Biondi terminó un desalentador tercer puesto en la primera de las pruebas, los 200 metros libres. Y en la siguiente carrera, los 100 metros mariposa, fue superado por otro nadador que hizo un esfuerzo extraordinario en el sprint final. ¡Wow! Los comentarios deportivos llegaron a decir que aquellos fracasos denominarían a Biondi, pero no habían contado con su reacción, una reacción que lo llevó a ganar la medalla de oro en las 5 últimas pruebas. ¿A quién no lo sorprendió la respuesta de Biondi? Fue a Martin Seligman, un psicólogo de la Universidad de Pensilvania que había estado valorando el grado de optimismo de Biondi aquel mismo año. En un determinado experimento realizado con Seligman, el entrenador le dijo Biondi que en una de sus pruebas favoritas había realizado un tiempo muy malo cuando lo cierto es que no fue así. Pero a pesar del aparente mal resultado, cuando se le invitó a descansar e intentarlo de nuevo, su marca realmente muy buena, ¿no? Mejoró más todavía. No obstante, cuando otros miembros del equipo cuyas puntuaciones en óptimo eran ciertamente bajas, a quienes también se les dio un tiempo falso, lo intentaron por segunda vez, lo hicieron francamente peor. El optimismo, al igual que la esperanza, significa tener una fuerte expectativa de que, en general, las cosas irán bien a pesar de los contratiempos y de las frustraciones. Desde el punto de vista de inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que impide caer en la apatía. La desesperación o la depresión frente a las adversidades, y al igual que ocurre con su primera hermana, la esperanza, el optimismo, siempre y cuando se trate de un optimismo realista, porque un optimismo ingenuo puede llegar a ser desastroso. Tiene sus beneficios. Seligman define el optimismo en función de la forma en la que la gente explica a sí misma sus éxitos y sus fracasos. Los optimistas consideran que los fracasos se deben a algo que puede cambiarse y así en la siguiente ocasión en la que afronten una situación parecida pueden llegar a triunfar. Los pesimistas son el contrario. Se echan las culpas de sus fracasos, atribuyéndolos a alguna característica estable que se ven incapaces de modificar. Y estas distintas explicaciones tienen consecuencias muy profundas en la forma de hacer frente a la vida. Ante un despido, por ejemplo, los optimistas tienden a responder de una manera activa y esperanzada, elaborando un plan de acción o buscando ayuda y consejo, porque consideran que los contratiempos no son irremediables y pueden ser transformados. Los pesimistas, en cambio, consideran que los contratiempos constituyen algo irremediable y reaccionan ante la adversidad asumiendo que no hay nada más, que no hay nada que ellos puedan hacer para que las cosas salgan mejor la próxima vez. Y en consecuencia no hacen nada por cambiar el problema. Para ellos los problemas se deben a algún déficit personal con el que siempre tendrán que contar. Dice, al igual que ocurre con la esperanza, el optimismo también es un buen predictor del éxito académico. Las puntuaciones obtenidas de un test de optimismo por 500 estudiantes de los primeros cursos de 1984 de la Universidad de Pensilvania fueron un mejor predictor de su rendimiento académico en aquellos años que les
que las puntuaciones obtenidas en el examen. Según Seligman, el autor de esta investigación, los exámenes los exámenes de ingreso en la universidad constituye una medida de talento, mientras que el estilo explicativo le dice quién abandonará, ¿no? Es la combinación entre el talento razonable y la capacidad de perseverar ante el fracaso que lo conduce al éxito. En los test que valoran las habilidades de uno u otro tipo suele relajarse del lado motivación. Todo lo que usted debe saber si seguirá adelante cuando las cosas resulten frustrantes, yo creo que dando un determinado nivel de inteligencia, el logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Una de las pruebas más claras del poder motivador del optimismo nos la proporciona un estudio realizado por el mismo Seligman sobre los verdaderos de seguros de la compañía, dice MetLife. Ser capaz de encajar una negativa es algo fundamental ante todo tipo de ventas, especialmente en el caso de un producto tal como los seguros, en el que la proporción entre no es y sí es, puede llegar a ser desalentadoramente elevada. Esta es la razón que explica el que 3/4 partes de los vendedores de seguros abandonan su trabajo durante entre los 3 años, ¿no? Primeros, dice. La investigación realizada por Seligman demostró que durante los primeros 2 años de optimistas vendían un 37% más que los pesimistas, y que el porcentaje de abandono entre los pesimistas era el doble entre los optimistas. Wow. Y lo que es más, Seligman persuadió a MetLife de contratar a un grupo especial de demandantes de empleo que no habían superado las pruebas estándar, basadas en determinar su proximidad a un fértil confeccionado con las habilidades que parecían presentar los vendedores de éxito, que, dice, sin embargo, habían puntuado muy alto en un test de optimismo. El grupo especial vendió un 21% más que los pesimistas del primer año y un 57% más durante el segundo. Pero el optimismo no solo es un factor importante en cuanto al éxito en las ventas, sino fundamentalmente se trata de una actitud emocionalmente inteligente. Para un vendedor, cada no constituye una pequeña derrota, y la reacción emocional a ese fracaso es decisiva a la hora de controlar suficientemente la motivación para proseguir su actividad. Y a medida que los no es aumentan, la moral se debilita, haciendo cada vez más difícil marcar el número de la siguiente llamada telefónica. Estos rechazos son especialmente difíciles de asumir para un pesimista, quien los interpreta como significando soy un fracaso en esto. Jamás llegaré a ser un buen vendedor, entre comillas. Una interpretación que con toda seguridad despierta la apatía y el derrotismo, cuando no la franca depresión. Ante esta situación, un cambio de optimistas
que dicen, estoy utilizando un abordaje inadecuado. O sea, última persona estaba en el mal, o sea, de mal humor, dicen, ¿no? O sea, ¿cómo ven eso, no? Eso, ese no, esa llamada le dicen no, pero él lo ve, hace de otro punto, o sea, de otra manera lo ve, ¿no? Y de este modo, el considerar que el fracaso no depende de una diferencia en sí mismos, sino de algo que radica en la situación. Pueden cambiar de enfoque la próxima llamada, o sea, cambia de repente su manera de hablar, ¿no? Diferente. Es así como el equipaje mental de los pesimistas les conduce a ¿no? a la desesperación, mientras que los optimistas, reactiva su esperanza. O sea, si de esta manera no funciona, entonces voy a hacerlo de esta manera, o sea, cambia, ¿no? Pero tiene las esperanzas de que le van a decir un sí. Entonces, eso, lo que nos mantiene en todo caso es la actitud, ¿no? La esperanza, ¿no? Uno de los orígenes de una visión positiva y la negativa pueden ser el temperamento innato. O sea, imagínense, si te dice un no y uno reniega, ¿no? Es el temperamento, ¿no? ¿Cómo la manejas? A ver, nos quedamos. Ya que hay personas que tienden naturalmente hacia una o hacia otra, pero como también veremos en el capítulo 14. El temperamento puede verse modulado por la experiencia, el optimismo y la esperanza, al final que la impotencia y la desesperación pueden aprenderse, ¿no? O sea, con el optimismo y la esperanza podemos seguir, ¿cierto? Pero también, ¿no? Si estás con una impotencia y desesperación en este momento, se puede mejorar, se puede mejorar, ¿no? Pueden aprenderse, dice. Detrás de estos dos existe que los psicólogos denominan autoeficacia. La creencia de que uno tiene el control de los acontecimientos de su vida y puede hacer frente a los problemas en la medida en que se presenten. Desarrollar algún tipo de habilidades fortalece la sensación de eficacia y predispone a asumir riesgos y problemas más difíciles. Y el hecho de superar estas dificultades aumenta a su vez la sensación de autoeficacia, una aptitud que lleva a hacer un mejor uso de cualquier habilidad y que también contribuye al desarrollarlas. Muy bien. Dice Albert Bandura, un psicólogo de la Universidad de Stanford que se ha ocupado a investigar el tema de la autoeficacia, resume perfectamente este punto en el siguiente modo. Las creencias de las personas sobre sus propias habilidades tienen un profundo efecto sobre estas. La habilidad no es un atributo fijo, sino que en este sentido existe una extraordinaria variabilidad. Las personas que se sienten eficaces se recuperan prontamente de los fracasos y no se preocupan tanto en el hecho de que las cosas pueden salir mal, sino que se aproximan a ellas buscando el modo de manejarlas. Entonces va a importar siempre, ¿no? La aptitud, la esperanza y que pues puedes mejorar. Quizás te equivocaste en esta, pero en la otra la puedes hacer mejor o de repente cambiar el modo, ¿no? Entonces, siempre el positivismo, ¿ya? Entonces, amigos, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué nos quedamos? ¿Qué aprendimos con esta lectura? ¿Qué tal? Buenos días, Percy, Amayita. Muy buenos días, ¿no? Con estas lecturas, bueno, hoy hemos hablado de lo que es el gran motivador, también lo que es, ¿no? Los pensamientos positivos y los pensamientos negativos, ¿no? ¿A qué te llevan esto? Por lo tanto, pues, ¿no? Yo aprendo con esto a ser más optimista, ¿no? Y tener siempre las esperanzas y que también para no, si me equivoqué en esta, pues puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiarlo y se mejora, ¿no? Es en constante mejora. Bien, entonces amigos,
Nos estamos viendo ya van a ser las 7 ya. Estas lecturas los puedes encontrar en YouTube, ¿bien? Queda en Facebook grabado, pero ya saben, es un corto plazo nomás y ya, pues se borra, ¿bien? Entonces, nos estamos viendo mañana, amigos, a las 6 de la mañana, ¿no? Y quieres saber más información sobre, digamos, las emociones, ahí también está en TikTok. O si hablo de lo que es la ira, la alegría, ya la tristeza, también ahí tengo videos cortos donde te hablo de las emociones, ¿no? Y también cómo esto, ¿no? Manejar las emociones, cómo puedes liberar tus emociones. También tengo videos, puedes buscarlo ahí.